porque nos guardas, porque en tu perdón, tu misericordia y tu gracia se derrama sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, 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 Espíritu Santo, por tu presencia. Podemos sentir tu presencia en este lugar, Señor. Sabemos que estás aquí, Señor. Tú nos tocas, Señor. Qué precioso que eres, qué precioso que eres, qué misericordioso que eres, Señor, de verdad. Estamos tan agradecidos, Señor, tan agradecidos, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre. Estamos aquí, Señor, para aprender. Estamos aquí para escuchar tu voz, Señor. Estamos aquí, Señor, para escuchar lo que tú nos vas a decir. Te decimos que eres soberano, Señor. Soberano sobre todas las cosas, Señor. Soberano, digno, magnífico, hermoso, precioso, eres bello. Eres suficiente, Señor. Eres suficiente. Todo lo llenas. Todo lo llenas, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias. Me presento, Señor, humildemente delante de ti, Señor, pidiendo tus misericordias primero que nada, Señor, porque no soy nada, Señor. No soy nada. Tú lo eres todo, Señor. Reconozco tu deidad, reconozco tu autoridad, reconozco tu señorío, reconozco que tú eres Rey, que eres Señor, que eres todopoderoso, que eres magnífico, Señor, y que tú eres dueño de toda la sabiduría y de todo el conocimiento, Señor. Yo solamente me paro aquí a repetir lo que tú dices, Señor. Eso es todo. Solo lo que tú me dices, Señor, es lo que yo vengo aquí a repetir, Señor, nada más. Incluso cuando estoy hablando aquí, tú me dices las cosas, las traes a mí, Señor. Gracias, gracias porque estás conmigo, Señor. Gracias. Gracias por mirarme, Señor. No merezco, Señor, que tú me mires. No lo merecemos, ninguno de nosotros, Señor. Pero eso es tu gracia, ese regalo inmerecido, Señor, que no se puede comprar, que no hay precio para pagarlo, Señor. Solo tú pudiste pagar ese precio, Señor. Gracias por tu cruz, Jesús, por tu sangre, por tu sacrificio, por tu santo y dulce Espíritu que está en este lugar. Gracias, Señor. Saludamos y bendecimos a los que nos ven por YouTube, a cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde y los bendiga. La paz del Señor sea sobre sus vidas. Declaro bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Si desean consejería o oración, pueden vía WhatsApp 85640689, es uno de los números de teléfono que se pueden utilizar. Estamos a la hora. Iglesia Concepto Alto, para servirles en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez si miran y me pueden repartir unas de estas que son de la sexta parte, si es posible, y a los que no tienen, ¿verdad? Gracias. Y a los que trajeron lo de la quinta parte, vamos a estar en la quinta parte, no. En la página 3 de la quinta parte, si es que lo trajeron, si no hay ningún problema. Por acá lo tenemos, y si necesitan, tengo una copia por acá, no me la vuelven al final, porque si la ocupo. Bien, y ese es el punto 3 que se las trae, ¿verdad? Creo que de todo lo que hemos hablado acá, cada una de las partes que hemos tocado, que hemos hablado, son muy esclarecedoras y también ¿así? Okay. Y también muy esclarecedoras y muy puntuales. Como decíamos anteriormente, no es para personas nuevas en el Evangelio. Bueno, hay personas, he visto casos en los que Dios no solamente viene y libera a una persona, ¿verdad?, que está poseída, que está atada, que está ligada, que está vendada, que está con su mente entenebrecida, donde Dios viene, libera a la persona, inmediatamente después también es bautizada por el Espíritu Santo. Eso indica, y siendo una persona nueva en Cristo, si podemos decirlo así, ¿verdad?, indica que Dios hace completo todo el trabajo, ¿verdad? Hay ocasiones en las que el Señor libera
pues como decíamos la vez pasada, no se puede estar liberando a todo el mundo nada más y a ton y son por todos lados, ¿verdad? A no ser que el Espíritu de Dios lo indique directamente, ¿verdad? A mí Dios me ha parado en un par de ocasiones, me ha parado en seco y me ha dicho no. Que yo dice, ¿qué hago? Reprendo, saco, ¿verdad? Y el Señor me dice no, y así, en seco, ¿verdad? Y sabemos que tenemos autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio, sobre toda hueste del enemigo. Sabemos que la tenemos porque utilizamos en el nombre de Cristo solamente, amén. En el nombre de Cristo, ante el cual se ha de orar todos los días los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. En el nombre de Jesús. En este momento también anulamos y cancelamos toda venganza de parte del enemigo en el nombre de Jesús, queda cancelada contra nuestras vidas. Bien. Y he visto cómo también el Señor de una vez bautiza con el Espíritu Santo y con el don de lenguas a esa persona, ¿verdad? Lo he visto en un par de ocasiones y esa persona pues simplemente se fue, vino, fue liberada, se fue, no lo volvimos a ver, pero sabemos que está cuidada y protegida, ¿verdad? Porque el Señor obró completamente para nuestro testimonio, ¿verdad? Que Dios tiene cuidado de su obra, de cómo la hace. Estábamos leyendo al final de la página 2, ¿verdad? En 1 Juan 4, 2, 6 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estamos hablando de que esto lo escribió Pablo, no, lo escribió Juan, perdón, lo escribió Juan. Dice verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de Dios. ¿Ven? Eso fue lo que quedamos. Y hacíamos parte hacia lo que sería el punto número 3, que dice: discernir en dónde se aloja un espíritu inmundo, o en su efecto, qué partes de nuestro ser aún no han sido entregadas al Señor u opera pecado oculto. Se las trae. Bien. Vamos a Lucas 11, 24, 26. Si alguien lo puede buscar por ahí, lo tiene a mano. Aquí está escrito. Ajá. Puede leer, por favor. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Bien. Bien. Es un hecho. Damos por sentado de que ciertamente los espíritus inmundos existen. Damos por sentado, la Biblia es muy clara. Podemos encontrar cientos y cientos de pasajes de la Biblia donde habla acerca de las huestes del enemigo, cómo trabajan, qué es lo que hacen, ¿verdad? Y pues no nos vamos a quedar como tanto en esto, ¿verdad? Hay algo muy importante que el Señor me acaba de traer a memoria, y es lo siguiente. Escuché una vez una persona hablar acerca de una mujer que trabajaba en sanidad interior y liberación acá en Costa Rica, que era muy, muy famosa. Ella ya falleció, ella se llamaba Rita Cabezas, era muy conocida. Y según me decían, esta mujer tenía por costumbre indagar
en libros de ocultismo, brujería y satanismo para ver cómo es que trabajaba el enemigo, para darse cuenta cómo es que el enemigo maquinaba y cómo trabajaba y qué cosas, qué estrategias utilizaba el enemigo para poder contrarrestarlas, ¿verdad? Y mira qué curioso, porque en una ocasión estaba yo reunido con una pareja, unos hermanos en Cristo, que Dios, ellos tienen un llamado muy fuerte hacia lo que es la liberación y la sanidad interior. Y obviamente sí, Dios los usa mucho en eso y ellos tienen mucha autoridad. Él me ha contado testimonios bastante fuertes, ¿verdad? Pero resulta que ellos estaban cometiendo un error que era precisamente ese mismo: indagar cosas con respecto a cómo estaban interesados en saber cómo el enemigo, cómo los espíritus trabajaban, cómo entraban, cómo poseían, el tipo de estrategias que ellos creaban, ¿verdad?, nuevas para poder ingresar, para poder atar y demás. Ahora, hay algo muy importante. Una tiene que ver con billetes, ¿verdad?, que es el ejemplo que les voy a dar, y la otra tiene que ver con estrategias que son territoriales, ¿okay? Bien, y no es que voy a hablar acerca de demonología, porque un día un muchacho, amigo mío, me decía: es que en esa iglesia donde ustedes estudian mucho la demonología, dice, y no es que yo no crea en eso, pero es que tampoco a mí me gusta estar metido estudiando esas cosas. Y yo le dije: no, nosotros no es que no creemos en la demonología, ni tampoco es que hablamos de la demonología. Eso no ocupa nuestro tiempo, hablar de eso. No ocupa nuestro tiempo estudiar lo que el enemigo quiere hacer, o lo que el enemigo está haciendo, o las estrategias de Satanás contra su pueblo, contra el ser humano. No estamos ocupados en eso, estamos ocupados en el mover del Espíritu, que es lo que el Espíritu de Dios quiere, por donde nos quiere guiar, ¿verdad? Y estos muchachos hacían eso, indagaban también, se metían en cosas y preguntaban, y el demonio tal, y que Belcebú, y que Baal, y que este demonio, y que el otro demonio, y que se llama así, y que el otro se llama así, y que el otro hace esto, y que el otro hace lo otro, y que es que el rango de aquel y el rango del otro, y la posición, y aquel tiene más poder porque esto y lo otro, y ok, bien. Eso no ocupa nuestro tiempo, no nos interesa. Si nosotros vemos en la palabra cómo es que Jesús sanaba a las personas que estaban poseídas, nunca en ningún momento Jesús, ¿verdad?, se puso a hablar. No dice la Biblia que él le decía: ¿cómo te llamas? ¿Y de qué color eres? ¿Y qué pantalón andas? ¿Y qué tipo de perfume usas? O sea, Jesús no hacía eso. Creo, y si me equivoco, por favor me corrigen, pueden hacerlo. Creo que la única ocasión en la que Jesús habla con un endemoniado es con el Gadareno, ¿verdad?, donde él conversa con él y el Gadareno le dice: bueno, nos llamamos legión y porque somos muchos, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver cómo ese demonio viene inmediatamente, o esa legión viene directamente, o el hombre que estaba poseído, y cae de rodillas delante de Jesús y le dice: ¿por qué nos atormentas antes del tiempo? ¿Verdad? Jesús no fue a buscarlos. Obviamente que en la omnisciencia de él, probablemente que sí sabía, pero él no andaba buscando demonios para echarlos de afuera, ¿verdad? Y en esta ocasión ellos llegaron directamente ante él y se arrodillaron, reconociendo la deidad de Jesús, reconociendo la autoridad de él como hijo de Dios. Y entonces Jesús entra en una conversación muy pequeña con ellos, para luego inmediatamente echarlos fuera, ¿verdad? Más, ellos sabían que no podían quedarse. La sola presencia de Jesús les impedía quedarse ahí. Y Jesús les decía, los demonios le decían a Jesús: permítenos entrar al hato de cerdos, ¿verdad? Y Jesús les dio la autorización. Y lo demás de la historia ya lo sabemos. Entonces, yo le decía a esos muchachos, a esta pareja de matrimonio joven, yo les decía a ellos: a ver, usted tiene 10 billetes de $100 al frente en una mesa. Resulta que de esos 10 billetes solamente uno es verdadero, los 9 restantes son falsos. ¿Cómo hace usted para saber cuál es el billete verdadero? Muy fácil. Le vamos a dar ese billete de $100 a usted para que se lo lleve durante un mes completo, y usted lo va a andar, lo va a tocar cuantas veces sea posible durante el día. Usted lo va a agarrar, lo va a revisar, lo va a tocar, lo va a sentir, lo va a oler,
va a dormir con él, se va a ir a bañar con él. Todo lo que usted haga lo va a hacer con ese billete para que usted no tenga la mayor cantidad de tiempo en contacto con usted, para que usted lo conozca y lo vea bien y lo analice. Al final de ese mes vamos a revolver ese billete con nosotros 9 y usted va a decir cuál es el billete que es falso y cuál es el billete verdadero. Inmediatamente que usted toma un billete falso, va a saber que es falso, porque usted conoce muy bien el verdadero. Y ese es el punto precisamente que nos ocupa, que nos debe tener nosotros ocupados como hijos de Dios. Es mi relación con el Espíritu de Dios directamente. ¿Cómo estoy yo? ¿Cuánto tiempo camino yo con el Señor? ¿Qué tanto tiempo paso yo caminando? ¿Qué tanto tiempo oro? ¿Qué tanto tiempo? ¿Cuántos días ayuno? ¿Qué tanto leo la palabra? ¿Cuánto le conozco yo a Él? Mi relación personal con Él. Disculpa que te interrumpa, es que te da una conforta de lo que estás hablando de nombre de los demonios. Y es que yo siempre he escuchado que cuando se está haciendo una liberación, así que lo importante es saber el nombre del bicho, por decirlo así, para descubrirlo y como para que se debilite. Eso, digamos, ¿qué relación tiene? Absolutamente ninguna. O sea, es indiferente si uno sabe el nombre, si no sabe el nombre. Si lo sabe o no lo sabe, eso no es necesario. O sea, no es que uno lo menciona y ya. Bien, le pregunto, ¿en qué condición fue que usted vio esa situación? Saber o no saber el nombre del espíritu inmundo no te da mayor ayuda. He visto gente que sí maneja a ese nivel. Bien, llega la persona, está siendo liberada, se manifiesta, ¿verdad? Inmediatamente lo que hace esa persona, he visto a una persona ministrar y liberar, he visto a varias personas, pero me llamó mucho la atención lo que él hacía. Vea lo que él hacía esto. Llegaba y lo sujetaba. Lo primero que hacía es, se sujeta en el nombre de Jesús. Caía al suelo, se volcaba, qué sé yo, se agachaba. Con el micrófono en mano empezaba a preguntarle. Le decía, ¿cuántos son ustedes? Y entonces no quería dar información. Pero tienen que obedecer. Bueno, no estoy diciendo que esto vamos a hacer un dogma y que todo el mundo va a hacer lo mismo. Es lo que el Espíritu le dirige a usted en ese momento, ¿verdad? Para esclarecer esto de los nombres. Es lo que el Espíritu le dirige a usted en el momento. Puede ser algo muy diferente que quizás nunca se haya visto, porque el Espíritu Santo te va a dirigir. La palabra de Dios dice muy claro: he aquí yo hago cosa nueva, ¿verdad? Y él actúa como él quiere, ¿cierto? Como a él le parece. Y este hombre en ese momento llega, se agacha y le pregunta: ¿cuántos son ustedes? Tantos. El demonio se resiste a la información, termina dando información. ¿Quién es el que tiene mayor rango? ¿Verdad? Okay. ¿Qué partes del cuerpo, en dónde están alojados? Inmediatamente soltaba la información, porque no quería, se resistía a la información. Inmediatamente soltaba la información. Entonces este pastor llegaba y ordenaba, lanzaba una palabra para que en cada una de esas áreas esa persona fuera libre. ¿Entiendes? Hay una información. El pastor no es omnisciente, el Espíritu de Dios sí. ¿Por qué lo hizo en ese momento? ¿Por qué lo televisaron? Eso queda en las manos del Señor sola y únicamente. Yo lo vi y yo dije: wow, así seguro era Jesús. Porque usted no ve a Jesús peleando ni preguntando nombres y que te llamas tal y que va para afuera y que agarrando, y 5 encima de él, agarrando el uno de un brazo, 8 del otro, y el pescuezo y todo el mundo encima de la persona que está poseída. No, eso lo que hace nada más es robarse el show. Tal vez Dios quería traer algo nuevo y diferente a la iglesia, pero el enemigo en ese momento se robó el show. Y ya gente con miedo, y que no, y que se sale y se me mete a mí porque vieron El Exorcista, donde se le salió a la muchacha, se le metió al padre. Ahora, mi pregunta es esta: ¿bajo qué condición usted vio esa situación? ¿Por qué le tuvieron que pedir el nombre? ¿O por qué Dios reveló un nombre en ese momento? ¿Me entiendes? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Fue un espectáculo lo que estaba pasando? Porque cuando es así, entonces obviamente Dios va a obrar de acuerdo a como Él quiera. Pero yo creo que lo lógico, lo correcto es no darles cancha. También quiero estar hablando con un bicho de esos.
no darles cancha. Sí, digamos, en veces que lo he visto, se van a eso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sí, ¿Cómo es te que llamas? uno no tiene que hablar con ellos. ¿Cómo te llamas? Eso no, yo personalmente, Sí, yo lo que pensaba era eso, ¿qué información le puede servir a uno, digamos, cómo se llama? no. A ver, si hay quienes lo hacen, lo respeto, porque el Espíritu obra como quiere. Tal vez al pastor de allá de África tuvo que sacarle la información y preguntarle los 25,000 nombres de los 25,000 demonios que tenía esa persona dentro para poder expulsarlos. No estoy diciendo que no es que no se pueda hacer, pero en mi caso yo no lo veo necesario, nunca lo he visto necesario. De hecho, una vez llamé, estaba ministrando y pasé la gente al frente y me arrimé a hablar con una persona. La señora que estaba a la par empezó a ponerse, ¿verdad?, y a manifestarse, y yo me quedé viéndola, y mi primera intención fue reprender, pero el Espíritu me frenó y me dijo: solamente sujétate, te sujetas en el nombre de Jesús. Cayó al piso de rodillas y abajo. En el piso empezó a hacer feo también, pero hasta ahí. Si el Espíritu no me mueve a hacer o a decir algo, yo no lo voy ni a hacer ni a hacer, ni a hacer ni a decir, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es la base principal de esto? Es su relación con el Espíritu. ¿Qué tanto está usted escuchando el Espíritu de Dios? Porque si usted se va a enfrentar a algo como esto, tienes que estar en conexión con el Espíritu, ¿verdad? Porque si no estás en conexión con la fuente, no vas a poder operar, ¿verdad? Usted tiene un taladro, con ese taladro usted puede hacer muchas cosas, pero si no está conectado, ¿qué puede hacer con él? No puedes hacer nada, no hay fluido eléctrico, ¿verdad? Igual con el Espíritu de Dios. Bueno, eso. No, que quería aportar sobre eso, porque yo sí he visto cuando Dios revela un hombre, pero es precisamente porque tal vez han estado mucho tiempo luchando para sacar el espíritu inmundo que está en la persona. Que no es Dios, necesario al final, ¿verdad? O sea, Dios lo que hace, pero es cuando Él quiere, o sea, solo porque Dios se mueve como Él quiere. correcto. Y bueno, Catherine es testigo cuando Dios le reveló a Daniela el nombre de lo que estaba en una chica, ¿verdad? Pero era de una vez, sabes que el nombre y de una Y vez salió. no es, ¿verdad? Aquí hubo dirección del ¿Y dónde Espíritu. estaba? Y alojado en la espalda. Ahora, Pero eso fue porque el Espíritu Santo lo reveló porque Él quiso dar el nombre bien, para que saliera así. mi pregunta, y tal vez usted no tenga la respuesta, pero mi pregunta que yo me hago: ¿por qué costó tanto sacarlo? ¿Recuerdan cuando llegaron los discípulos y le dijeron al Señor: Señor, estamos sueltos, no quiere salir, ¿verdad? O el papá de la persona que estaba haciendo, le dije a tus discípulos que no pudieron sacarlo. Generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Llegó, salió, espíritu solo y mudo, boom, se fue, lo dejó, fue así, inmediatamente, ¿verdad? Así, porque los discípulos no pudieron sacar. Después él dice: ciertamente este género no sale si no es con generación, refiriéndose al género, ¿verdad? No solamente al espíritu, sino también a la incredulidad del ser humano, ¿verdad? Mikey. Sí, no, es que, digamos, en Marcos 5:9, cuando pasa esta historia de que Jesús que reprende al espíritu que estaba en el Gadareno, De la ciudad de Gadara, eran 10 ciudades. ajá, le dice él, porque hay una tormenta desde tiempo y todo eso. Entonces Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión. O sea, creo que ahí, o tal vez mucha gente puede mantener eso o guiarse por ese versículo, porque Jesús mantiene como una línea de conversación en que él le revele cómo se llama, ¿verdad? Supongo, y creo que tal vez mucha gente se puede guiar por ese versículo, que Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él contesta: Legión, porque somos muchos, Son muchos, ¿verdad? Supongo yo. y deduciendo, no la es gente necesario. dice: es cierta cantidad, porque las legiones tenían cierta cantidad de soldados. Se Yo deduce. creo que, ya, vale, como dice usted, pastor, no es necesario mantener, pero como yo interpreto esa parte que Jesús dice, solamente con ayuno de oración. El ayuno de oración es lo que te mantiene en la intimidad con Dios, y cuanto más intimidad tengas con Dios, más autoridad tienes. No. ¿Por qué no? Porque la autoridad que nosotros tenemos es una sola y no es suya. Tal vez más No. revelación. ¿Ah? Tal vez más revelación. Bueno, revelación sí, porque estás conectado al Espíritu y Él te va indicando, Él te va diciendo: Pero a ¿cómo veces. se Pero es conecta que- el espíritu? es Por que- medio de la intimidad.
Correcto. Exactamente. Cuando hay una persona Pero que no tienes más intimidad autoridad, con Dios, porque la autoridad te fue dada una sola vez. es que Una no sola todo el mundo tiene autoridad. la misma autoridad. Oh, O ok. ejerce la misma autoridad. Ahí es donde podemos entrar en un punto de discusión, ¿verdad? Entonces, la primera también. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él pagó un sacrificio, ¿verdad? Y todos tenemos libre entrada por esa puerta. Cuando recibimos los beneficios de Cristo, ok, dice la palabra del Señor, y a los que creen en mi nombre, ¿qué dice? Los seguirán estas señales. ¿Cuáles? Sanarán enfermos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y toda la lista que dice, ok, ¿a quiénes? Hay un punto donde diga, ok, como Michael llegó primero que Nicole a los pies de Cristo y la sangre de Cristo lo lavó más a él que a Nicole, entonces Nicole va a poder reprender solamente demonios de bajo rango y Michael va a reprender demonios de alto rango nada más, porque le fue dada más autoridad a él que a ella. No, pero yo creo que eso es algo ¿A quién responden los demonios? Responden a usted. que se busca, digamos. Vean mi pregunta. ¿Responden a su nombre? ¿Responden al mío? ¿Al de la profeta Wendy? Al ¿Al del del pastor hombre. Manuel? ¿Ante cuál? Al de ningún hombre, solamente el de Dios. Pero yo creo, digamos, que no es la misma autoridad que una persona puede tener siendo un cristiano que no tiene su intimidad con Dios, al que sí la ejerce como Dios manda, como Ajá. esa intimidad. Pregunta, vea esto. Vea cómo se lo voy a poner. ¿Qué? Y como siempre digo, no vamos a hacer un dogma de esto, ¿verdad? No es que como el pastor Edwin de la iglesia Aposento Alto dijo así, entonces así se hace en todas las iglesias. No, eso es un error. El Espíritu de Dios obra y dirige cada pastor, cada ministro, cada evangelista, cada apóstol, cada profeta, cada maestro. Él dirige según Él quiera hacerlo. Y todos somos un solo cuerpo en Cristo y todos hacemos diferentes cosas. ¿Amén? Bien, entonces mi pregunta es la siguiente: ¿tiene más autoridad una persona, por ejemplo, un apóstol, ¿verdad?, de Estados Unidos que un apóstol o pastor o maestro o profeta aquí en Costa Rica? ¿Quién da esa misma autorización? ¿Quién da ese mismo poder? En realidad eso viene de acuerdo a su relación. Vean, por ejemplo, Pedro. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12. Jesús viene en medio de una tormenta, caminando por el medio del mar, sobre las aguas, y llega, y los apóstoles se asustan porque piensan que es un fantasma, ¿verdad? Y Jesús dice: tengan paz, soy yo. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. ¿Cuántos de los 12 discípulos se bajaron de la barca y caminaron junto a Jesús en el agua? Solo Pedro. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre sí, que se hundió, que negó a Jesús, que todo el asunto? Pero el Señor lo reivindicó, lo puso como el pastor, ¿verdad?, como el apóstol de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? De hecho, fue el primero que se paró en el Pentecostés y dio el primer mensaje evangelístico y se convirtieron en más de 3,000 personas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué diferencia había entre Pedro y los otros 11? Relación, había confianza. Los demás no tenían confianza. ¿Cierto? Todos estaban cerca. Pero Pedro fue el único que le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya caminando sobre el agua hacia ti. Y caminó. Allí hubo una confianza. ¿Qué hubo? Fe. Una confianza especial para que Pedro pudiera bajarse y caminar. Y caminó. La Biblia, en ninguna parte de la Biblia declara a ninguna otra persona que haya caminado aparte de Jesús y Pedro que haya caminado sobre el agua. ¿Ves? Entonces no es mayor autoridad, la autoridad es una sola. Es Él quien venció en la cruz. ¿Amén? Y quien despojó a todos los principados y las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos, y como lo dice la palabra, hay solo una autoridad. ¿Qué tanto tú la quieres usar? ¿Qué tanto tú la usas? Ese es el punto. Ahora,
vamos a la otra parte, no es ni el que corre, ni el que quiere, ni el que, ni aún dice ni el que desea, sino el que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Pero es un asunto de relación y es Dios quien te busca en un punto específico, quien te busca y derrama un hálito de gracia, porque eso es. Uno dice, es que el hombre tiene que buscar a Dios. No, es Dios quien da el paso primero. Nosotros lo que hicimos fue darle la espalda. Nosotros lo que hicimos fue negarlo. Nosotros lo que hicimos fue rechazarlo. Eso fue lo que hicimos en el huerto de Edén. Ser ambiciosos y decir, ciertamente, si como ese fruto de nuevo, ¿verdad? Que Satanás le dijo, serán como dioses. Y Eva vio que era codiciable para adquirir el conocimiento, ¿verdad? Fue codiciosa. La llenó el orgullo también. ¿Por qué? Porque ciertamente sabe Dios que serán como dioses ustedes. Yo puedo ser como Dios también. Oh, wow, yo como Dios. Qué bien pega. Y tomó el fruto. Se dejó engañar. Pero se envaneció, se dio orgullo y desobedeció. Que son los pecados que más aborrece Dios. Que fueron los mismos de Satanás. Y que son los mismos en los que hemos incurrido todos y cada uno de nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo, por su sangre, por su cruz, por su sacrificio, ¿verdad? Y que crea un puente y un camino para ir al Padre, solamente a través de Él. Pero cuando Él murió en la cruz, Él nos dio autoridad a todos y cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Dios lo manda a usted a la guerra sin espada, sin yelmo, sin escudo, sin coraza, sin todos los elementos que usted necesita? Catherine, vamos a mandarla sin sandalias, sin zapatos, ahí, sin las botas guerreras. Vamos a mandarla pata pelada. Primer clavo que se encuentra, ahí quedó caído, ¿no? Vamos a mandar a Manuel sin escudo. Vamos a mandar a Michael sin espada. Vamos a mandar a Nicole sin el casco, sin el yelmo. Primera pedrada que le caiga, ponga, ya cayó. No, Él nos manda con todo completo. Él no jamás nos va a dejar a medio camino, no nos va a mandar con menos. ¿En dónde está el punto? ¿En dónde está el punto? Pues el punto está en mi relación. Porque mi relación con el Señor, dice la palabra Juan 1:1, en el principio era, y el verbo era, y el verbo era, y que todo lo que existe por Él fue. Y hay otras versiones que dicen que en el principio era la palabra. ¿Quién es la palabra? De Jesús. ¿Y quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Y si yo tengo relación con el Espíritu, entonces yo tengo la palabra. Y si tengo la palabra, que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios, que la fe viene por el oírla, eso es lo que aumenta la fe. Y si tienes relación con el Espíritu, Él te está hablando constantemente. Y si el Espíritu te habla, va a hablar. ¿Qué dijo Jesús? Yo enviaré al Espíritu, el Consolador, y no lo hará por sí mismo, sino que hablará de lo que yo le diga, porque yo voy al Padre. Todo está directamente relacionado para que nosotros tengamos las herramientas, la autoridad y todo lo que necesitamos. Todo está en base a mi relación con el Señor. ¿Amén? Entonces no podemos decir que alguien tiene mayor autoridad. ¿Quién tiene toda la autoridad? ¿Y en qué autoridad opera esa persona? ¿Amén? Por eso les decía, se las trae. Puede que haya muchas personas que piensen diferente a mí y que eso les resulta, y que en base a ese pensamiento diferente al mío andan liberando personas y andan sanando enfermos y andan levantando muertos, ¿verdad? Y andan y dan un mensaje evangelístico y se convierte en 20,000 personas. Gloria a Dios. ¿Amén? Porque nosotros no podemos meter a Dios dentro de un cajón y decir esto es Dios. Ni siquiera puedo agarrar la Biblia y decir todo lo que está dentro de esta palabra, eso es exclusivamente lo que es Dios, porque desconocemos. Ni siquiera conocemos la palabra completa que está en la Biblia, ni siquiera entendemos toda la palabra completa. Si algo estamos llenos es de desconocimiento. Mas Él sabe todas las cosas. Amén.
Yo tengo un ejemplo que siempre me viene a la memoria y siempre me acuerdo. Yo siempre digo, qué tremendo, porque a él no se le va una. Vienen dos discípulos de Jesús y le dicen: encontramos a un hombre allá que está operando en tu nombre y está haciendo señales, milagros, prodigios y sanando enfermos y echando fuera demonios y todo en tu nombre, y lo detuvimos porque él no está con nosotros. Él anda por allá solito y nadie le dio permiso. ¿Qué le dijo Jesús? No hagan eso. El que no es contra nosotros es por nosotros. ¿Estaba operando en cuál nombre? En el nombre de Jesús. Imagínense qué clase de revelación puede tener ese hombre con haber visto a Jesús una vez y con haberlo visto operando y saber que en su nombre tuvo una revelación de parte del Espíritu directamente. Y él dijo: ah, sí, yo puedo. Aquí dice que puedo, yo puedo. Pum, y fue. Y pudo. Por eso no puedo meter a Dios. Y no quiero hablar mal de la teología, pero la palabra mismo lo dice: la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y eso es lo que queremos vida. Juan 10:10. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es eso, es caminar en vida. Es eso precisamente. Caminar en vida. Es caminar en el Espíritu, es andar en el Espíritu. Amén. Y esa es la que debiera ser nuestra oración todos los días. Señor, por favor, Señor, mírame a mí con ojos de misericordia. Yo no juzgo a mi hermano, ¿sabes? ¿Pecó o no pecó? Él con Dios. A mí me toca orar por él, considerándome a mí mismo, porque él cayó, considerándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo también soy falible. Amén. Pero mi oración debe ser todos los días: Señor, tú sabes el anhelo de mi corazón. Tú sabes que yo quiero ver a la gente ser sanada. Tú sabes que yo quiero ver a las personas endemoniadas ser sanadas y liberadas. A las personas que no te conocen venir a tus pies de rodillas llorando, pidiéndote perdón y reconociéndote como único, como Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores que eres. Ese es el anhelo ardiente de mi corazón. Señor, por favor, acércate a mi vida. Eso es lo que quiero en mi vida. No me interesa ninguna otra cosa más. Eso quiero. Y sabe que el Señor se toma las cosas muy en serio cuando uno se las dice. Él se las toma muy en serio. Muy, muy en serio. Y Él es bueno, bondadoso, misericordioso. ¿Puedo leer algo de la autoridad? Por supuesto, ¿no? Dice así: la autoridad espiritual no es una cosa que se puede tomar o reclamar, es algo dado y que se desarrolla en nosotros. Nuestra autoridad viene de Cristo y es una autoridad conferida, es un don de Dios que se hace una realidad en nuestras vidas y corazones. ¿Ese comentario en dónde está? Ay, bueno, es que es un comentario. Es un comentario. Es un comentario bíblico. Bien. Sí. Ok. En cuanto a comentarios bíblicos y demás, ¿verdad? La palabra nos enseña y nos dice, ¿verdad? Que el que es espiritual, que hemos aprendido, el que es espiritual, ¿qué hace? Juzga el 50% de las cosas. Todas las cosas. Y él, ¿qué? No puede ser. Romanos 13:1. No puede ser juzgado, ¿verdad? El que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no puede ser juzgado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es el depósito que hay en una persona espiritual que tiene semejante autorización como para verlo todo y poder juzgarlo y poder decir: eso es verde, eso es gris, eso es amarillo, eso es azul, y ponerle color y nombre a cada cosa sin que a veces le puedan señalar? Porque el espiritual anda con el Espíritu de Dios. Ahí está.
Y es el Espíritu de Dios hablando, y es el Espíritu de Dios sobrando. Y es lo único que necesitamos. No necesitamos andar viendo espíritus por todos lados. Que ciertamente sí, por supuesto que sí. Pero tampoco eso significa que vamos a estar ocupándonos en ver qué es lo que el enemigo quiere hacer. Las personas que falsifican billetes todos los días tratan de hacer el mejor billete posible, el billete falso más real posible, para que la gente se vayan todas, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Puedan estafarlos. Y el enemigo no es diferente. No es diferente. Él va a tratar de parecerse a Dios siempre. Va a tratar de imitar a Dios siempre, en todas las cosas. ¿Para qué? Para engañarnos, porque la única arma que el enemigo tiene contra nosotros es la mentira. Solamente. Solo la mentira. Esa arma, nada más. Únicamente esa. Bien, creo que vamos a quedar por acá. Quedamos en el punto 3, ¿verdad? Y leímos el 3.1. Y de ahí en adelante vamos a seguir desarrollando entonces este tema. Vamos a dejarlo así como un poquito adelantado. Dice 3.1.1. Dice también en el 11.33, 33 a 36, nadie esconde la luz que se enciende ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Eso es muy importante porque de hecho la luz de la palabra que alumbra el entendimiento del ser humano es la que nos va a guiar a toda verdad. ¿Ven? Bien, creo que estaríamos por acá entonces. Si alguna duda, ¿quedó todo claro? ¿No? Bendito el Señor, bendecimos el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te glorificamos y te honramos, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tú siempre, Señor, te acuerdas de nosotros, nos das de tu palabra bendita, Señor. Nos armas, nos enseñas, nos capacitas, Señor. Y eres tú, Señor, porque podríamos traer acá teólogos excelentes, muy, muy buenos teólogos, Señor, que nos enseñen. Pero tú nos dices que eres tú quien nos va a enseñar. Podríamos traer acá, Señor, grandes expositores, grandes exégetas que vengan y nos digan y nos expliquen, nos den toda una exégesis, ¿verdad? Una explicación de tu palabra, con comentarios bíblicos, ¿verdad? De hombres brillantes que de hecho lo han sido. Pero no hay nadie más brillante que tú. Y nosotros te buscamos a ti y anhelamos tu palabra. Y te damos gracias porque tú nos diriges en los días, Señor. Te bendecimos y te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Santo Espíritu. Amén. Amén.